A ti, oh Señor, te he invocado. Oh mi Dios, no calles para conmigo. No sea que guardes silencio para conmigo y sea entregado junto con los que bajan a la fosa. Atiende a la voz de mi súplica, cuando a ti clame y cuando levante mis manos hacia tu santo templo. No me consideres junto con los impíos, ni con los que hacen iniquidad, que hablan paz con su prójimo, pero hay maldad en su corazón. Retribúyales de acuerdo a sus obras, según sus maldades, porque no han comprendido los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los volverá a edificar. Bendito es el Señor que escuchó la voz de mi súplica. El Señor es mi ayudador y mi sustentador, porque en Él ha confiado mi corazón. Él ha fortalecido mi carne. Lo alabaré con cánticos. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el sustentador de la salvación de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y condúcelos hasta la eternidad. Amén. Y Señor, pues muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus cuidados. Y en esta mañana queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos reconocer que solamente tú mereces la honra, la gloria y el poder. Y pedirte que te agrades con lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje para hoy se titula ¿Por qué callas? La semana pasada el mensaje se llamó Los sonidos del silencio y hoy se llama ¿Por qué callas? Levítico capítulo 26 y son 46 versículos de 4 en 4. Levítico 26 del 1 al 46. Ustedes no serán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada, para inclinarse ante ella, porque yo soy el Señor su Dios. Guardarán mis días de reposo y tendrán en reverencia mi santuario, yo soy el Señor. Si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente su trilla les durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comerán pues su pan hasta que se sacien y habitarán seguros en su tierra. Daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. Ustedes perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y sus enemigos caerán a espada delante de ustedes. Amén. Yo les mostraré mi favor y los haré crecer y multiplicarse y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán alimentos añejados y por una parte, aparte lo añejo para guardar lo nuevo. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de su yugo y los hice andar erguidos. Pero si ustedes no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Pondré sobre ustedes terror repentino, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan desfallecer el alma. En vano sembrarán su semilla, pues sus enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos
Los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán, sin que nadie los persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si ustedes siguen oponiéndose a mí y no quieren oírme, yo lanzaré sobre ustedes plagas 7 veces mayores que sus pecados. Además, enviaré contra ustedes bestias feroces que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado, a tal grado que reducirán el número de ustedes que sus caminos quedarán desiertos. Si después de esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me pondré en contra de ustedes y 7 veces los heriré por sus pecados. Y traeré sobre ustedes una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando se reúnan en sus ciudades enviaré pestilencia entre ustedes para que sean entregados en manos del enemigo. Cuando yo les quite el sustento del pan, 10 mujeres cocerán su pan en un horno y les darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. Si a pesar de todo esto no me obedecen, sino que proceden con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con ira y hostilidad contra ustedes. Yo mismo los castigaré 7 veces por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas comerán. Destruiré sus lugares altos, derribaré sus altares de incienso y amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos, pues mi alma los aborrecerá. También dejaré en ruinas sus ciudades, desolaré sus santuarios y no oleré sus suaves aromas. Asolaré la tierra de tal modo que sus enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A ustedes los esparciré por todas las naciones y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra quedará asolada y sus ciudades quedarán desiertas. Entonces, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra gozará de sus días de reposo. Mientras la tierra esté asolada, descansará y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada tendrá el reposo que no tuvo mientras ustedes la habitaron. A aquellos de ustedes que sobrevivan en la tierra de sus enemigos, les infundiré tal cobardía que en el corazón que huirán en cuanto oigan el sonido de una hoja al moverse. Huirán como quien huye ante la espada, caerán sin que nadie los persiga. Perecerán entre las naciones y los devorará la tierra de sus enemigos. Así que los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán junto con ellos. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos, o si su corazón incircunciso se humilla y se reconocen sus iniquidades, entonces me acordaré de mi pecado con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad, porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Al contrario, me acordaré de ellos por causa del pacto antiguo, cuando a la vista de las naciones los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor.
Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí, entre él y los hijos de Israel. Amén. Amén. Y el mensaje se titula ¿Por qué callas? Y hay momentos en la vida en los que oramos y el cielo parece cerrado. Clamamos y no hay respuesta. Buscamos y solo encontramos silencio. Y desde lo más profundo del alma surge la inevitable pregunta: Señor, ¿por qué callas? Pero no es una pregunta nueva. La hizo Job en medio de su dolor, pero Dios no respondió rápido. Estaba ocupado haciendo algo profundo, porque a él no le interesaba la comodidad de Job, sino moldear su carácter. La sintieron Marta y María frente a la muerte de Lázaro. La vivió Abraham cuando Dios le pidió lo incomprensible y luego guardó silencio. Hoy veremos que el silencio de Dios no siempre significa lo mismo. En ocasiones ese silencio tiene un propósito eterno. El primer punto es Job 23 del 10 al 14. Dios está formando algo en ti. Job 23, 10 al 14. Dios está formando algo en ti. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero él es el único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque él hace lo que está determinado para mí, y muchos secretos como estos hay en él. El libro de Job presenta uno de los relatos más profundos de la Escritura sobre el sufrimiento y la transformación del carácter. Job es introducido como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y su vida reflejaba bendición, prosperidad y honor. Sin embargo, su historia revela que incluso una piedad genuina puede ser llevada a un nivel más profundo mediante el proceso del sufrimiento permitido por la soberanía divina. C.S. Lewis, en su obra clásica El problema del dolor, escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Su argumento es que el dolor actúa como el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Dios permitió que Job fuera probado, no como castigo, sino como un medio de refinamiento. En poco tiempo, Job perdió sus bienes, sus hijos y su salud, quedando sumido en dolor y desolación, despojado de todo apoyo, incluso de su esposa y amigos, quienes lo acusaban injustamente. Job se vio confrontado directamente con Dios en medio de su angustia. Pero lejos de una resignación pasiva, Job expresó con honestidad su dolor. Lamentó, cuestionó y luchó interiormente, llegando a sentirse confundido ante lo que percibía como silencio o indiferencia divina. Job no maldijo a Dios, como desde su propio dolor su mujer le dijera. Job 2, 9 al 10. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le dijo: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, Job no pecó ni de palabra. Amén. No obstante, su fe fue sacudida profundamente. Y es este proceso el que actuó como un fuego purificador.
eliminando su confianza en sí mismo y llevándolo a una dependencia más auténtica de Dios. La transformación culminó cuando Dios se manifestó desde un torbellino. Y si quieren ver eso, tienen que leer 4 capítulos. Job 38, 39, 40 y 41. Y cuando se manifiesta Dios desde ese torbellino, no es para explicarle el motivo de su sufrimiento, sino para confrontar la limitada comprensión humana y revelar su grandeza, poder y sabiduría. Esta revelación fue la que produjo un cambio radical en Job. Como sigue sucediendo, cada vez que un ser humano tiene un encuentro personal con la magnificencia y la gracia de Cristo. ¿Recuerdas a Tomás cayendo de rodillas y diciendo, Señor mío y Dios mío? Bueno, espero que hayas tenido ya esa experiencia de caer a los pies de Cristo, reconociéndolo como tu Señor. Y si es tu Señor, ¿por qué no lo obedeces? Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5 y 6. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Dios pasó de ser teórico a experiencial. Y sí, hay mucha gente que puede hablar de cosas de Dios. Es más, se puede saber la Biblia de memoria, como el diablo. Pero, ¿cuándo has tenido un encuentro personal con Cristo? Porque cuando Job lo tuvo, reconoció su pequeñez y se humilló. No por pecados ocultos, sino por haber comprendido a Dios de manera limitada. Su carácter fue transformado, dejando atrás cualquier vestigio de justicia propia, y su humildad llegó a ser genuina. No es de los que escriben un libro de la humildad y cómo la conseguí. No, Job encontró una genuina humildad. Finalmente, Dios restauró a Job, dándole más de lo que había perdido. Job 42, 10 al 17. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 100,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Sesa y a la tercera Keren-Hapuc. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, su padre. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Amén. 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 El Señor les dijo a los amigos de Job que le pidieran a Job que orara por ellos, para que no los tratara como se merecían. Y Job oró por sus amigos. Y entonces el Señor lo restauró. Y algo que me ha brincado siempre. Una vez que el Señor restauró a Job, entonces sí, toda la parentela viene en bola de gorrones. Y vienen y le dan una moneda. La necesitaba antes, papá. Ahorita ya Dios me bendijo. Pero
Pues no es algo raro, ¿verdad? Sin embargo, la mayor bendición no fue material, sino espiritual. Un carácter probado, purificado y maduro. La intercesión de Job por sus amigos demuestra la profundidad de su transformación. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento, bajo la soberanía de Dios, no es en vano, sino un instrumento que moldea el carácter, profundiza la fe y conduce a un conocimiento más pleno de Él. Romanos 5, del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Amén. Amén. ¿Nos regocijamos en qué? Nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Cierto? No, ¿verdad? Pero debiésemos. El silencio de Dios no es abandono. Es el taller donde Él moldea nuestra vida. Y recuerdo que una vez estábamos oyendo un mensaje en el que era sobre el barro y el alfarero y cómo Dios estaba moldeando el barro y de repente sentía algo, una piedrita, y metía la uña para quitarla. Y a mi lado estaba una amiga y me dice, ¡ay, Señor! Esa última caricia sí me dolió. El oro no se purifica en el frío, sino en el fuego. El creyente no madura en la bonanza, sino en medio de las pruebas. Y te pregunto, ¿qué está formando Dios en ti cuando calla? El segundo punto es que Dios tiene otro tiempo. No otros datos, otro tiempo. Juan 11, del 1 al 6. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Desde la perspectiva humana, el relato de Lázaro es un drama de angustia, esperanza y aparente abandono. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, habían visto cómo Jesús sanaba y acudieron a él con la fe desesperada de quien sabe que solo un milagro puede salvar a su hermano. Seguramente esperaban que él fuese. Si consideramos el escarpado relieve de la ruta histórica entre Perea, Betania está más allá del Jordán. Y si consideramos esta distancia entre Perea y Betania de Judea, el trayecto a pie a través del valle de Jericó, ascendiendo hacia los montes de Judea, implicaba una caminata de unos 40 kilómetros, equivalente a un día entero de viaje completo, entre 8 y 10 horas de caminata continua. Sin embargo, Jesús no acudió. Los días pasan, mientras el reloj biológico de Lázaro se agota, y con él la esperanza de sus hermanas. Desde lo humano, la demora de Jesús es incomprensible. Incluso podría decirse que cruel. ¿Cómo puede esperar 2 días sabiendo que su amigo agoniza? La lógica humana mide el amor por la prontitud del auxilio. El silencio de Dios ante el sufrimiento es una de las pruebas más duras para la fe. Y hay mucha gente que se amarga. Cuando Jesús llega, Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. Marta sale a su encuentro con una mezcla de dolor y reproche
Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es el grito de todo creyente que ve cómo la muerte vence mientras Dios parece tardar. Y aún así, añade, pero sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esa es la cima de la fe humana. Creer contra toda evidencia. Sostenerse en el amor de Cristo, incluso cuando todo parece consumado. Y a veces Dios dice sí, y muchas veces dice no. Y si dice sí y si dice no, está bien. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, yo le había dicho en la madrugada, yo quiero ver un milagro del estilo del libro de los Hechos. Quiero que la levantes y ya no tengamos que volver a quimioterapia, radiación ni ninguna tarugada de esas de biopsias. Quiero que la levantes, que esté sana por completo. Y si no, quiero que la levantes. Bueno, mi mamá fue levantada. Cuando mi hermano bajó a avisar que mamá había partido, yo soy Tomás, subí. Y, pues sí, mamá ya no estaba el cuerpo. Entonces dije, ¿qué onda, Señor? ¿Te vas a levantar el milagro? Si no, no hay cohete, ¿eh? Bueno, todavía cuando tuve que ir a identificar que era mi mamá quien salía de la morgue, le dije, ¿lo vas a hacer ahorita? Yo tengo fe suficiente. Pero si dices no, está bien. Bueno, el Señor dijo no. Y mi mamá está mejor que nunca. Entonces, desde la perspectiva divina, la demora de Jesús no es indiferencia. Él sabe que la enfermedad de Lázaro iba a servir a un propósito divino, la gloria de Dios, y para que su Hijo, Jesucristo, pudiera ser glorificado por medio de ella. Y aquí quiero dejar algo bien claro. Jesús no estaba haciendo uso de la omnisciencia divina. Vean Filipenses 2 del 5 al 8. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y donde dice que se despojó a sí mismo, en el original el verbo es que no. Y lo que está diciendo es que se vació. Entonces Filipenses 2, 5 al 8 dice que al encarnarse, Jesús optó por no hacer uso de sus atributos divinos para vivir como un ser humano. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. Entonces, en otras palabras, Jesús vivió como verdadero hombre, dependiendo del Padre y del Espíritu Santo, no actuando autónomamente como Dios. Juan 5:20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores que éstas le mostrarán para que ustedes se queden asombrados. El Padre le muestra al Hijo. Juan 8:28. Entonces Jesús les dijo, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó.
Hablo según lo que el Padre me enseñó. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces el Padre me ha dicho lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar. Y los testigos no entienden. Porque leen estos versículos y dicen, ¿ya ven cómo Jesús no es igual que Dios? Pues no, brutos. Se vació. Decidió no hacer uso de sus atributos divinos. Para que lo entiendan hay que leer Filipenses y hay que leer Hebreos. No es que Jesús no fuera Dios, es que decidió no hacer uso de sus atributos divinos. Y otra cosa, vivió lleno del Espíritu. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Amén. Amén. Y sabemos que Jesús se apartaba normalmente, regularmente, para ir a orar él solo. Esa es la manera de mantener la llenura del Espíritu, mantener un contacto constante con el Padre. Así que su conocimiento estaba mediado por el Espíritu Santo y así discernía perfectamente la voluntad de Dios. Por lo que su declaración sobre Lázaro es discernimiento espiritual perfecto, no omnisciencia usada de manera independiente, porque si hubiera hecho uso de ese atributo divino, entonces hizo trampa, no vivió como hombre, pero no lo hizo, fue en dependencia del Espíritu Santo. Así que las palabras de Jesús revelan un plan que trasciende el tiempo biológico y la emoción inmediata. No se trata de evitar el dolor, sino de manifestar el poder de Dios sobre la muerte misma, de anticipar su propia resurrección. Jesús no llega tarde, llega en el momento preciso para que el milagro sea inconfundible. Los que llegan tarde son ustedes, hermanos. Según la creencia judía, después de 4 días en el sepulcro, ya no había esperanza ni de un alma errante. La idea judía es de que el alma anda errante durante 3 días y que durante esos 3 días está esperando regresar a su cuerpo. Y la costumbre en la Shiva, en el duelo judío, es tapar los espejos para que el alma no se vea. Bueno, es superstición que fueron adquiriendo los judíos a lo largo de la historia, pero no es bíblico. Bueno, pero desde entonces creían que el alma andaba errante. Ya habían pasado 3 días, eran 4 días. Entonces ya no había esa idea de que no es que pues, todavía andaba el alma errante y regresó. No, ya son 4 días. Entonces había una certeza de corrupción. Pero es justo allí donde la naturaleza humana ha tocado fondo, que la gloria divina resplandece con más fuerza. Jesús llora, sí. Su humanidad se conmueve ante el dolor de sus amigos. Pero su divinidad sabe que el llanto es preludio de la victoria. Su oración al Padre no es una súplica, sino una declaración pública de que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6. Y al llamar a Lázaro con voz potente, y aquí alguien decía que dijo, Lázaro, ven fuera, para que no vinieran fuera todos los demás. No solo devuelve la vida a un cuerpo, sino que revela que Él es el Señor del tiempo, de la muerte y de toda esperanza. La gloria de Dios no se manifiesta evitando el sufrimiento, sino en su redención, no en la pronta respuesta humana, sino en la perfecta oportunidad divina. Así, lo que a los ojos del mundo es retraso, a los ojos de Dios es el compás exacto de su obra salvífica.
Nosotros vemos el reloj, pero Dios ve la eternidad. Para nosotros es una urgencia, para Dios es un propósito. Y te pregunto, ¿qué te está preparando cuando Dios calla? El tercer punto es, Dios prueba tu fe. Génesis 22, 1 al 3. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Amén. Amén. Y el monte Moria es donde estaba construido el templo de Jerusalén. Dice, Dios probó a Abraham. La palabra para probar, el verbo en hebreo es nasá, que habla de probar, intentar. Pero también es causar o permitir dificultades o problemas en ciertas circunstancias. A menudo con opciones dentro de la situación. Sí, aquí la opción es no obedecer. Lo que implica que es posible un resultado diferente. Por lo que no se trata de un examen para obtener información. Dios es omnisciente y conoce la profundidad del corazón humano. Este relato constituye uno de los momentos quizás más conmovedores y teológicamente difíciles de toda la Escritura. La escena abre con una declaración que contiene una paradoja fundamental. Dios probó a Abraham. La prueba, vean lo que dice el autor a Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Entonces, la prueba no es para Dios, sino para Abraham mismo. El patriarca necesita descubrir la verdad de su propia fe. Esa fe que sí había crecido a lo largo de décadas de peregrinaje y promesas divinas. Sin embargo, al mandato divino de sacrificar a Isaac, le sigue elocuentemente el silencio de Dios. Abraham no recibe explicación ni consuelo inmediato, solo la desconcertante instrucción y el camino hacia Moria. No obstante, en ese silencio resuena la fe madura de un hombre que ha aprendido a confiar más allá de la comprensión racional. Génesis 22, 7 al 8. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Amén. Dios proveerá. Adonai Jireh. Cuando Dios probó a Abraham, Abraham respondió, heme aquí. La respuesta de Abraham fue, Hineni, heme aquí. Que 1400 años después va a resonar en la respuesta de Isaías 6:8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Hineni, aquí estoy yo, envíame a mí. Esto nos revela una disponibilidad incondicional que solo puede nacer de una relación de profunda confianza. La prueba no destruyó la fe de Abraham, sino que la purificó y la reveló como auténtica. Primera de Pedro 1, 6 al 8.
ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Amén. Al llegar al monte, Abraham ya no es el mismo hombre que dudó por la edad de Sarai o que rió ante la promesa. Ahora posee una fe que trasciende las circunstancias, que sostiene la paradoja de amar a Isaac mientras se prepara para ofrecerlo. Entrégame Isaac, entrégame tu risa. Eso que te hace feliz, entrégamelo. En este acto, Abraham se convierte en paradigma de la fe que no se fundamenta en evidencias visibles, sino en la fidelidad del Dios invisible. Hebreos 11:1 y de una vez el 27. 11:1 y 27. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y luego 27. Ajá. Yo, por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Viendo al invisible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que no se ve. Bueno, Abraham en ese momento culminante, cuando el cuchillo está alzado, el silencio se rompe con la voz del ángel del Señor, revelando que la verdadera prueba siempre apunta hacia la provisión divina. Detente, Abraham. Ya vi que sí me amas, que sí tienes temor de mí, que sí obedeces. El monte Moria es un símbolo del lugar donde el creyente comprende que la fe verdadera no elimina las pruebas, sino que las atraviesa con la certeza de que Dios proveerá. La prueba no revela información a Dios, le revela al creyente si tiene o no tiene fe. Santiago 1, del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, un examen no enseña, revela lo que se ha aprendido. Si Dios te habló, ¿qué te dice cuando calla? La conclusión, no todo silencio es prueba o proceso. Isaías 59, 1 al 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endebrecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Amén. Si no son contestadas nuestras oraciones, no es porque Dios esté fatigado de oírlas, o porque como ponen en la película de, creo que es Carrie, es que son demasiadas gentes hablando. Dios no tiene ese problema, ¿eh? No es que le voy a pedir al santo o a la virgen porque Dios está muy ocupado. Dios no tiene ese problema. Dios es Dios. Dios no se fatiga de oír las oraciones. Si no son contestadas, no es porque Él esté fatigado, sino porque nosotros estamos fatigados de hacerlas. No porque su oído esté duro cuando le hablamos, sino porque el nuestro está duro cuando Él nos habla.
Dios calla cuando hay desobediencia. Así que cuando Dios calle, no te alejes. Interpreta cuál puede ser el motivo. ¿Está formando tu carácter? ¿Está alineando su tiempo? ¿Está probando tu fe? ¿Está llamándote al arrepentimiento? En ningún caso, Dios ha dejado de ser Dios. Porque aún en el más absoluto silencio, hay una verdad que nunca cambia. Dios sigue obrando aunque no lo escuches. Por lo que, si piensas que Dios está callando, cuando salgas de aquí, sal con una decisión. Si estás en proceso, confía. Si estás esperando, descansa. Si estás siendo probado, permanece firme. Y si hay pecado, arrepiéntete hoy. El silencio de Dios nunca es el final de la historia. Amén. Y hermanos y amigos de internet, pues ya sabes qué hacer cuando piensas que Dios está callando. Pero antes que eso, pregúntate, ¿has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Lo has reconocido como Dios? ¿Como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Mantienes una relación constante con Él? ¿Una relación personal, cercana, íntima de amor? ¿Tratas de mantenerte en tal disposición que el Espíritu Santo te esté llenando cada día? ¿Hay algún pecado en tu vida que necesitas pedir perdón y cambiar tu actitud? Piensa bien, ¿por qué puede estar Dios callando? Y no hay consentidos, ¿eh? En algún momento todos experimentamos el silencio de Dios. Pero como dije, el silencio de Dios no es la última respuesta. Y Señor, pues te damos gracias por lo que tú nos dejas en la Biblia, por lo que tú nos muestras. Y Señor, que cuando experimentamos ese silencio, analicemos el por qué puede ser. Y que nuestra confianza esté siempre puesta en ti. Siempre puesta en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y te damos gracias en su nombre. Amén. Amén. Y pues amigos y hermanos de internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos. Y hermanos y amigos,